Muy buenos días, los saludamos de nuevo en esta transmisión del Foro Internacional Perspectivas y Experiencias para la Protección de Ecosistemas Estratégicos, con el equipo presencial de ponentes y los participantes que nos acompañan desde San José del Guaviare. Vamos a dar inicio entonces a la segunda parte de esta primera jornada, que se trata de dos mesas asociadas a encuentros institucionales, un paso adelante en la protección de los ecosistemas estratégicos. Por un lado, en este salón 1, para quienes están conectados a la transmisión virtual, tenemos la mesa 3 sobre la administración de justicia. Y en la mesa 4, salón 2, para quienes están conectados al canal de YouTube, Ministerio Público y Defensorías del Pueblo. En la mesa 3, la Administración de Justicia, contamos desde Argentina con el señor Jorge Atilio Franza, que es el presidente de la Cámara de Apelaciones en lo penal, penal juvenil, contravencional y de faltas de la CABA. Desde Colombia, el señor Oscar Darío Amaya, magistrado del Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Desde Chile, la señora Marie-Claude Plomer, de la Universidad de Chile. Ella es ex jefa de la División de Sanción y Cumplimiento Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente. Y finalmente, desde Guatemala nos acompaña la señora Carla Hernández, juez de primera instancia penal de delitos contra el ambiente y patrimonio cultural del departamento de Petén, Guatemala. Esta mesa está liderada por Ana María Talero, coordinadora del Programa de Prevención y Justicia Ambiental de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Por otro lado, en la mesa 4, sala 2 para la conexión a nuestro canal de YouTube, en la mesa sobre Ministerio Público y Defensorías del Pueblo, están ya acompañándonos Lisette Vázquez Noblecilla. Ella es defensora del pueblo adjunta del medio ambiente, de servicios públicos y de pueblos indígenas en Perú. Por parte de Colombia, Juana Hurtado Razi, ella es asesora de la Procuraduría General de la Nación, procuradora delegada para asuntos ambientales y agrarios. Y de Ecuador, el director Javier Morales es director de la Defensoría del Pueblo, Mecanismo de Prevención, Precaución, Promoción y Restauración de los Derechos de la Naturaleza. Estas son las dos mesas abiertas en este momento en el Foro Internacional Perspectivas y Experiencias para la Protección de Ecosistemas Estratégicos. Los dejo entonces en esta mesa 3 con Ana María Talero, coordinadora del Programa de Prevención y Justicia Ambiental de UNODC. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Antes de iniciar, les queremos recordar que pueden escanear el código QR de esta sesión, de la agenda de este foro, a través de su celular. También están los códigos QR a la salida de la sala, de cada una de las salas, también para que tengan permanentemente la agenda. Con el propósito de agilizar la intervención en las preguntas, les solicitamos a todos aquellos que tengan alguna inquietud, levantar la mano. Nuestro equipo de apoyo estará remitiéndoles el respectivo formato para hacer las preguntas a los panelistas. Igualmente, para quienes están en el canal de YouTube, en la transmisión en vivo, también pueden hacer sus preguntas a través del chat. Damos inicio entonces a esta mesa. Damos paso al doctor Oscar Darío Amaya. El doctor Oscar Darío Amaya actualmente es magistrado del Consejo de Estado en la Sala de Consulta y Servicio Civil. Es abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia con especialización en Derecho Económico de la misma universidad y doctorado en Derecho Ambiental de las universidades Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Pontificia Universidad Javeriana y Externado de Colombia. Es fundador y director por varios años de la especialización en Derecho del Medio Ambiente y de la maestría en Derecho de los Recursos Naturales de la misma Casa de Estudios. Se ha desempeñado como consultor independiente en temas de servicios públicos y derecho ambiental. Fue viceministro de Ambiente y procurador delegado para asuntos ambientales y agrarios. Doctor Oscar Darío, bienvenido nuevamente a este foro internacional. Por favor, tiene usted la palabra. El doctor Oscar Darío nos presentará su ponencia, está relacionada
con la implementación de una perspectiva de sostenibilidad en las decisiones judiciales. Adelante, doctor. Muy buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, buenos días, muchas gracias Ana María nuevamente por esta oportunidad que nos brindan para compartir con ustedes algunas opiniones, algunas reflexiones producto de la experiencia de estos años en estos 3 cargos, transmitir un poco la preocupación que se tiene desde la rama judicial, que es el último eslabón en la cadena de las políticas públicas, de las decisiones de Estado. Entonces quiero compartir esa opinión a propósito del tema del fortalecimiento del Estado de Derecho. Este es un Estado de Derecho ambiental en el que tenemos una constitución ecológica como ninguna en el mundo, un marco estructural, unas instituciones diferentes al resto del mundo, y vamos a ver, digamos, qué está pasando al respecto. Por supuesto, agradecer a la Embajada Británica que nuevamente se mete en estos temas para ayudar a construir estas decisiones de política pública en un país que está viviendo una transición después de un acuerdo de paz, que tiene una sensibilidad muy fuerte por lo ambiental. Somos el país de los países más biodiversos, pero también somos de los países que tenemos el mayor número de conflictos ambientales. Eso tiene una explicación y tendrá una explicación, y por supuesto tiene un nivel de participación de la rama judicial muy grande en estos temas. Bueno, lo primero que hay que decir es que para la justicia, digamos, para el sector que represento, la reforestación y la restauración de los bosques son objetivos de política pública. Después vamos a ver cuál es la aprehensión del sector al que pertenezco frente a esos temas. Pero lo primero que hay que decir es que estos objetivos de detener la deforestación y apoyar la reforestación se ven desde la rama judicial como objetivos de política pública. Así se empiezan a ver. Claro, como nosotros resolvemos casos puntuales, una demanda, un requerimiento, a través de una acción popular, de una acción de tutela, de una acción de cumplimiento, nos enfrentamos a un debate puntual. Y eso hay que partir de ese tema, porque no se puede decir que en el país no hay justicia ambiental. En el país hay un aparato judicial que se encarga de administrar la justicia de acuerdo a la estructura que tiene, a la infraestructura que tiene, a las posibilidades que tiene y a las limitaciones. Por eso es importante precisar eso. En Colombia sí hay decisiones de justicia ambiental que producen los jueces, a los que se reclama las decisiones en acciones populares, puntualmente los tribunales. Estos magistrados tienen que trabajar al mismo tiempo que trabajan sobre un tema aduanero, trabajan un tema petrolero, trabajan un tema de salud pública, trabajan un tema de contratación, de moralidad. Les llega también un tema de deforestación, les llega un tema de cultivos ilícitos desde el punto de vista administrativo. Entonces eso es importante, esas dos premisas. Primero, que los temas de deforestación y reforestación se ven desde la administración de la justicia como temas de política pública, y ahora voy a decir en qué termina convertido eso, Ana María. Bueno, ¿cuál es el marco institucional? Y me permiten, no quise traer una presentación para que sea una cosa más rápida, más ejecutiva, muy concreta, y la resumí hace un rato. ¿Cuál es el marco institucional que tenemos en Colombia? Una constitución política ecológica que no la tiene ningún otro país. Nosotros fuimos el primer país que organizó 33 normas ambientales. No hay ningún otro país con ese marco normativo constitucional. Eso hace que nuestro país pueda ser reconocido o deba ser reconocido como un Estado social y ambiental de derecho, en la medida en que hay normas constitucionales para los derechos ambientales, los deberes ambientales, la infraestructura ambiental, el modelo de desarrollo sostenible, las funciones del legislativo en materia ambiental, que también tiene funciones el legislativo, el aparato judicial, por eso estamos acá,
Los organismos de control, la sala paralela, Contraloría, Procuraduría, tienen funciones ambientales, las relaciones internacionales, y eso hace que nuestros 33 artículos nos permitan afirmar, llamémoslo con orgullo, que tenemos una constitución ecológica. La pregunta es suficiente? ¿Sirve? ¿Se está aplicando? Muy bien. En segundo lugar, hay un sistema nacional ambiental. Nuestro sistema es distinto al del resto del planeta. En el resto de los países, en todos los países diferentes a Colombia, la entidad territorial, llámese provincia, departamento, como se le quiera, tiene una oficina ambiental. Entonces, es como si en Colombia, con los 1.104 municipios, 33 departamentos, cada departamento tiene tuviera una autoridad ambiental, lo que aquí no ocurre, y cada municipio tuviera una autoridad ambiental. Así es como funciona el resto de países del mundo. Entonces está la oficina ambiental de la provincia de Buenos Aires, está la oficina ambiental de la provincia de Mendoza, en el estado de Mato Grosso. Es decir, a diferencia de esos países, en Colombia hay un sistema nacional ambiental conformado por un Ministerio de Ambiente que, a propósito, no es superior jerárquico de las corporaciones. En segundo lugar, unas corporaciones autónomas que obedecen a ecosistemas, fueron montadas originalmente alrededor de un ecosistema. La primera, la CBC del río Cauca en el valle, la segunda, la CAR de Cundinamarca alrededor del río Bogotá, y luego fueron creadas otras corporaciones. En algunas coincide la frontera departamental con la corporación, pero no en todas. Entonces, a diferencia del resto de países del mundo, Colombia tiene unas corporaciones autónomas, autoridades ambientales llamadas corporaciones autónomas diferentes, que son de una región. Entonces, una corporación agrupa 3, 4, 5 departamentos, 6 departamentos, 140 municipios. Y en el resto de países del mundo es como si hubiera 140 autoridades ambientales. Yo creo que es mejor nuestro sistema nacional ambiental. Ese sistema nacional ambiental tiene una figura muy importante, muy inutilizada, desafortunadamente, que son los institutos de investigación. El país tiene el SINCHI para la Amazonía y un pedazo de la Orinoquía, el Instituto Alexander von Humboldt para la zona andina, el Instituto INVEMAR, Instituto de Investigaciones Marinas para la costa atlántica, y el IIAP, Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico para el Pacífico. Entonces, esas 4 entidades técnicas, apoyadas por supuesto por otras como el IGAC, bueno, otras cosas, pero estas son las 4 entidades de investigación, son un soporte técnico y científico para la toma de decisiones, de política pública y judiciales además, a las que se acude con muy poca frecuencia. Están también la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la famosa ANLA, están las oficinas ambientales de los municipios que tienen algunas funciones. Hay unas ciudades que han ascendido a la categoría de distrito o área metropolitana: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Santa Marta, Bucaramanga, ciudad área metropolitana, y Buenaventura, que por disposición legal, llamémoslo así, se han independizado y tienen su propia autoridad ambiental. Es como si tuvieran su propia corporación autónoma chiquita. En tercer lugar, una comunidad que está reclamando y que se está comprometiendo con el tema ambiental. En cuarto lugar, una rama judicial con funciones de protección de derechos, y ahí es donde entramos nosotros. Por eso, cuando dije yo que nosotros veíamos desde la rama las funciones de reforestación y las actividades que hay que hacer en deforestación como de política pública, aquí, cuando ya somos jueces del caso puntual, concreto, donde hay una violación, donde hay una afectación ambiental, donde hay un perjuicio ambiental, una contaminación, un daño ambiental, ahí ya lo que es un tema de política pública se nos vuelve un tema de prioridad judicial. Por eso hacía esa introducción Ana María y compañeros. En cuarto lugar, ¿cómo está organizada la rama judicial en Colombia para poder entender qué podemos hacer y qué no podemos hacer? La rama tiene una justicia ordinaria que la integran los jueces civiles, laborales y penales. Todo el tema de la fiscalía está aquí ubicada. Esta mañana escuchamos a los señores comandantes ambientales, el coronel Alvarado del Perú, la coronel
María Fernanda de Colombia, los comandantes en Colombia al respecto, encargados de la justicia penal, es decir, ver la infracción ambiental como un delito, Eso es importante tenerlo en cuenta, esto hace parte de la jurisdicción ordinaria. Está la jurisdicción contenciosa administrativa a la que yo pertenezco, que es la justicia del Estado. Nosotros somos los jueces del Estado. Me acompaña la doctora Claudia Lossi, una magistrada del Tribunal de Cundinamarca con amplia experiencia ambiental, y suscrito que somos representantes de la justicia del Estado, las decisiones contra el Estado. Tenemos la jurisdicción constitucional, Corte Constitucional, y de alguna forma el Consejo de Estado. Nosotros somos jueces constitucionales en algún tipo de acciones. Y por último, la justicia transicional de la JEP, la justicia de paz, que ha sido creada para este proceso de transición del acuerdo de paz. Quinto punto, ¿por qué a nosotros nos interesa como jurisdicción en general y como jurisdicción contenciosa el fortalecimiento de la rama judicial? Por varias razones. Porque nosotros advertimos una necesidad de especializar a nuestros funcionarios, a los funcionarios de la jurisdicción ordinaria inclusive, porque la constitucional tiene otra función, en los temas ambientales. Los jueces contenciosos administrativos, los tribunales administrativos, inclusive el Consejo de Estado, nos corresponde, por razón de las acciones populares y las acciones de grupo, nos corresponde resolver los temas que tienen que ver directamente con el medio ambiente. Y con mucha frecuencia observamos nosotros que los jueces de esta jurisdicción no conocen los temas ambientales. Los temas ambientales tienen una lectura, una textura diferente. Aquí en ambiental la responsabilidad del Estado es distinta, tiene una lectura diferente, entre otras por el principio de precaución, el principio de prevención, la prueba, el daño. Digamos, profesores tradicionales del daño, de la teoría del daño, encuentran en el daño ambiental unas dificultades a la hora de la responsabilidad objetiva, si se responde o no se responde, si el Estado responde simplemente con el hecho de estar ahí o tiene que probarse el daño ambiental. Digamos, eso ha hecho que en ambiental y en los temas de responsabilidad del Estado haya que reforzar con teorías diferentes a las originales del daño civil. Y aquí en esta rama del derecho no somos ajenos a lo que está pasando en el mundo. O sea, nosotros como jueces estamos viendo una acelerada ecologización de la agenda pública y privada. Hoy los gremios están preocupados por lo ambiental, la banca está preocupada por lo ambiental. El jueves participé en un evento del externado con 16 bancos comerciales privados que tienen oficinas ambientales. Pero la banca, ¿qué tiene que ver? Pues tiene mucho que ver, porque la banca es el motor de los recursos para mover la economía. La banca mueve el desarrollo sostenible. Desde el punto de vista productivo, la banca se está afectando cuando sus clientes tienen problemas ambientales, que les implica que les quiten una licencia ambiental, que no les den una licencia ambiental, que sectores como la minería estén siendo afectados por las decisiones bancarias. Y eso tiene una lectura, hay que mirarlo, hay que hablar con los gremios para ver su lectura de los temas ambientales. El tema del cambio climático. El tema del cambio climático llegó a la jurisdicción, llegó a la justicia en general. El litigio climático. Los litigios climáticos hacen parte hoy de nuestras decisiones en materia judicial. Están la sentencia de la Amazonía, la sentencia del río Atrato, la sentencia del río Tun y una cantidad de sentencias en donde se está resolviendo situaciones estructurales originadas, entre otras, por el cambio climático. Tampoco se le puede echar la culpa a todos los temas ambientales del cambio climático. El cambio climático no lo es todo, pero ya llegó a la jurisdicción a través de estos litigios relacionados con la responsabilidad del Estado frente al cambio climático. ¿Qué debe hacer un Estado frente al cambio climático? Apoyar procesos de reducción de emisiones, apoyar procesos de ordenamiento del suelo, apoyar procesos de incorporación de lo ambiental. Ojo,
incorporación de lo ambiental en las decisiones de política pública y en las decisiones judiciales. Cuando nosotros nos llega un conflicto de contenido ambiental, un vertimiento, una contaminación, unos olores, en general una afectación al paisaje, nos corresponde ver, por supuesto, el análisis normativo, cuál es la norma afectada, cuál es la norma que se ha violado, el principio general del derecho, y nos corresponde ver cómo ese tema ambiental debe ser resuelto por la autoridad competente. Pero hacia donde estamos apuntando nosotros, y es el sentido principal de esta corta intervención, es a la necesidad de ver el tema de la sostenibilidad, así como se habla en Colombia y en el mundo de una perspectiva de género en la jurisdicción, en las sentencias, un enfoque de género que ha crecido mucho, por fortuna en el Consejo de Estado se apoya mucho, así como se ha apoyado eso, que se ha tenido en cuenta la perspectiva de género en las decisiones judiciales. Nosotros creemos que hay que empezar a considerar el enfoque de sostenibilidad, la perspectiva de sostenibilidad en las decisiones judiciales. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando un juez, un magistrado, un consejero va a tomar una decisión que tenga que ver con los recursos naturales, le hace agua, aire, suelo, flora, fauna o biodiversidad, repito, agua, aire, suelo, flora, fauna o biodiversidad, tenga en cuenta el concepto integral de sostenibilidad. Es decir, no es solo decirle al señor, a usted se le dio una licencia ambiental mal, o usted no está haciendo un seguimiento a ese permiso. No, hay que decir, haga eso, pues para eso tiene que reprocharle al que lo está haciendo mal. Pero señor juez, usted tenga en cuenta que ese recurso natural, esa quebrada que se está afectando río abajo, está afectando a 10 comunidades que no están en el proceso. Aquí es un debate simplemente entre la Corporación Autónoma del Casanare, Corporinoquia y don Pedro Pérez, que tuvo una infracción ambiental. Pero hay que decirle, resuelva la infracción ambiental, por supuesto, pero no pierda de vista que ese recurso natural, agua, aire, suelo, flora, fauna, biodiversidad, es un recurso esencial y vital 5 kilómetros adelante, 1 kilómetro adelante, una comunidad, un pueblo. En conclusión, nuestra propuesta originalmente, repito, es que se empiece a hablar de un enfoque de sostenibilidad, de una perspectiva de sostenibilidad en las decisiones de la rama judicial. Entre otras razones, por la constitución que tenemos, por el sistema que tenemos, por lo que está pasando en el planeta, porque además el acuerdo de paz, y no se debe perder de vista eso, cualquiera sea la opinión que la gente tenga del acuerdo de paz, les guste o no tal cosa, el acuerdo de paz incorpora 25 aspectos ambientales que han sido pasados desapercibidos. En cuarto lugar, el acuerdo de Escazú. Aunque Colombia no ha ratificado el acuerdo de Escazú, el acuerdo de Escazú es una hoja de ruta para el país en materia de información, participación y acceso a la justicia ambiental. Estas razones, constitución, infraestructura, sistema nacional ambiental, acuerdo de paz, acuerdo de Escazú, COP de cambio climático, mañana es la COP de biodiversidad, mañana otra de la COP de áreas protegidas, nos llevan a afirmar y a concluir que el país requiere una reforma institucional en su arquitectura, que suponga unos jueces ambientales y agrarios en los municipios PEDET del país, que es donde está el conflicto, unas salas ambientales y agrarias, no en todos los tribunales del país, sino se puede dividir el país en 7, 8 regiones, y 2 plazas en el Consejo de Estado, como ya es una realidad hoy, y en la jurisdicción ordinaria, aunque la Corte Suprema ha dicho que no requiere esta intervención. Con esto quiero concluir, Ana María, mi intervención, mi pequeño aporte. Urgente necesidad de incorporar la perspectiva de sostenibilidad, el enfoque de sostenibilidad de las decisiones judiciales, y urgente necesidad de reformar la arquitectura institucional. No podemos hacer más con lo mismo. Tenemos que preparar a la gente, nuestros jueces, nuestros magistrados y a los funcionarios de la rama judicial. Muchas gracias. Doctora Maya, muchas gracias por su intervención.
Damos paso a la presentación del doctor Jorge Franza del Tribunal Superior de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y actual presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal. Es abogado especializado en Derecho de los Recursos Naturales por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales de la misma universidad, con un máster en Derecho Ambiental de la Universidad del País Vasco. Es profesor titular de Derecho de los Recursos Naturales y Protección del Ambiente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. El doctor Franza fundó cátedras de Derecho en la Escuela Superior de Derecho Ambiental en la Universidad Nacional de la Patagonia. Ha sido consultor del BID y del PNUD y coordinador local del proyecto Alfa Universidad de Buenos Aires, Unión Europea. Fue observador en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro en el año de 1992 y conferencista en el Seminario de Juristas en el Jardín Botánico durante la Conferencia de Río +20 en el año 2012. Miembro honorario del Centro de Exbecarios de la OEA en Argentina y de la Asociación Guatemalteca de Derecho Agrario y del Grupo de Notables de la Fundación de Estudios para Mercosur y la Cuenca del Río Plata. El doctor Franza nos hablará sobre el régimen legal argentino, su perspectiva y el rol de los tribunales como garantes de la justicia ambiental en la lucha contra la deforestación. Bienvenido, doctor Franza, adelante. Bueno, buenos días a todas y todos. Es un honor integrar este foro internacional junto con estos distinguidos expositores y es por ello por lo que quiero agradecer a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Embajada del Reino Unido en Colombia y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y los demás auspiciantes. Voy a compartir pantalla para hacer mi presentación y de alguna manera quería empezar, coincido con el doctor Amaya, ¿no? En el tema del Estado de Derecho Ambiental. Recientemente, el 8 de octubre de este año, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas declaró que tener un medio ambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho humano y exhortó a todos los estados a trabajar juntos y en conjunto con otros actores para implementarlo. También crea una relatoría dedicada específicamente al impacto del cambio climático en los derechos humanos. Yo creo que este antecedente es un hito decisivo para la justicia ambiental. El Estado de Derecho Ambiental también es un tema fundamental. Fue implementado por la UICN en un congreso en Río de Janeiro en el 2016 y habla de la necesidad de regulaciones y políticas claras, el respeto a los derechos humanos, las medidas para asegurar el cumplimiento efectivo de leyes, el acceso equitativo a la información, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia. Casualmente se mencionó recién al Acuerdo Regional de Escazú, que ya entró en vigencia el 22 de abril de este año y que asegura los 4 derechos de acceso. Yo incorporo el derecho a la educación y a la capacitación, sobre todo en el ámbito de los servidores públicos, y la auditoría ambiental. Bueno, también es importante la obligación de protección de la naturaleza, porque cada Estado, entidad pública o privada y los particulares tienen la obligación de cuidar y promover el bienestar de la naturaleza. El derecho a la naturaleza y derechos de la naturaleza. Cada ser humano y otros seres vivos tienen derecho a la conservación, protección y restauración de la salud e integridad de los ecosistemas. Y derecho al medio ambiente como derecho humano. Acá hago un paréntesis y menciono la opinión consultiva 2317 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una opinión consultiva de Colombia, cuando
Nicaragua iba a ser el canal interoceánico y que podía afectar la isla de San Andrés. Colombia hizo este pedido y la opinión consultiva incorpora en forma genérica los DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en sintonía con la doctrina franciscana. Entonces, la sostenibilidad ecológica es fundamental. El principio indubio pro natura son principios generales que todas las legislaciones deben tomar. Y la función ecológica de la propiedad. Nosotros tenemos en el Código Civil y Comercial, que entró a regir en el 2015, el ecoabuso, es decir, ejercer abusivamente el derecho de propiedad implica un tema de contaminación. También la sostenibilidad ecológica y la equidad intrageneracional, que está vinculado con el tema de la biodiversidad, porque está el país dador y el tomador, y tiene que haber un uso beneficio equitativo para ambas partes. Las generaciones futuras, el tema del empoderamiento de la mujer, la participación de grupos vulnerables y el tema de los pueblos indígenas y tribales. Bueno, esto es un tema importante porque en la Argentina, al haber ratificado el Acuerdo Regional de Escazú, el artículo 3 del acuerdo establece los principios e incorpora un principio que no tenía la legislación ambiental argentina, el principio de no regresión, que fue creado por Michel Prié en el 2010, en el doctorado de honoris causa que recibió en Zaragoza, y que va tomado de la mano del principio de progresividad. Sintéticamente podríamos decir, siempre para adelante, con una buena legislación que maneje buenos estándares ambientales y nunca para atrás. Ahora, el principio de no regresión es tanto para el poder legislativo, que no puede establecer normas más benignas una vez que dictó normas ambientales progresivas, para el Ejecutivo, que no puede ejecutar actos que sean regresivos, y para el Poder Judicial, que una vez que dictó sentencias, no puede establecer otras con carácter regresivo. Siguiendo a Michel Prié, él dice que un verdadero derecho ambiental es un derecho que no permite un bajo nivel de implementación. Esto es lo fundamental, porque podemos tener una constitución muy importante como la de Ecuador y tener el desastre que se está produciendo en el Puyango Tumbes por la contaminación minera. Lo mismo en la Amazonia, bueno, del recurso natural compartido, lo que está haciendo Venezuela en el arco minero del Orinoco. La efectividad del derecho es el derecho vivo que se implementa a través de una serie de etapas jurídicas hasta la decisión judicial y su ejecución. Los estados tienen que luchar contra el incumplimiento de las leyes ambientales. Ahora, este es un tema importante porque marca la transformación, el enverdecimiento de las cortes latinoamericanas, México, Colombia, Argentina también. Estamos dando el cambio del antropocentrismo al ecocentrismo, una visión geocéntrica. No olvidemos que Argentina es un país federal, donde conviven 24 jurisdicciones y la jurisdicción nacional. Los conflictos ambientales son cuando un río contaminado afecta a otra provincia, es decir, recién ahí interviene la justicia federal, de lo contrario es local. Y la Corte siempre es el tribunal de alzada en todas las cuestiones federales. Ahora, acá tenemos el marco normativo, una vieja ley 48, más bien de contenido agrarista, el de la riqueza forestal, pero el epicentro, la reforma viene en el 94, cuando imbuidos de los principios de Río, incorporamos el desarrollo sustentable en el artículo 41
la protección del derecho al ambiente y los presupuestos mínimos, que es delegación de las provincias a la nación, para que ésta pueda dictar normas uniformes para todo el país y las provincias puedan dictar normas complementarias, equivalentes o más rigurosas, pero nunca más benignas. Y después tenemos, sí, ahora, leyes de presupuesto mínimo de protección ambiental de bosques nativos, de control de quema, de mitigación del cambio climático, de manejo del fuego. Ahora, nuestra vieja ley de bosques dice que bosque es toda formación leñosa, natural o artificial que por su contenido o función es declarada dentro del régimen intuitivo. Es decir, es un concepto de carácter individual, digamos, el bosque tomado con algunas alteraciones específicas, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, como es una ley de adhesión, no de presupuestos mínimos, se le agregó la especie herbácea. Pero tiene sí, una protección para bosques protectores, los permanentes que están en las áreas protegidas, parques nacionales, reservas. Tenemos, por ejemplo, el Monumento Natural de Bosques Petrificados de Jaramillo, Santa Cruz, o la ballena austral, que es monumento natural, puede ser una especie. Los experimentales, los montes especiales y los de producción, que serían los que estarían en la nueva ley en el factor 3. Por eso, el objetivo más importante de nuestra ley de bosques nativos es el ordenamiento territorial y la regulación de la frontera agropecuaria. ¿Cómo define el bosque nativo? Un ecosistema forestal natural compuesto predominantemente por especies arbóreas nativas maduras con diversas especies de flora y fauna asociadas. O sea, integración, interactúa la flora y la fauna. No olvidemos que junto con el tráfico ilícito de madera está el tráfico ilícito de fauna, que realmente conlleva al crimen organizado. Entonces, el OTBN es el ordenamiento territorial de los bosques nativos, la zonificación territorial de áreas de bosques nativos de cada jurisdicción, según las categorías de conservación. Y acá tenemos el rojo, que es la categoría que no se debe tocar, que se debe preservar y que se sanciona administrativamente, civilmente y penalmente. Recuerden que el delito es la última ratio. Cuando fracasa la gestión civil, administrativa, el poder de policía administrativo, recién ahí entramos en el tema penal. Amarillo son de mediano valor de conservación y con algún tipo de excepciones. Y la verde se permite el cambio de la frontera agropecuaria, que es el objetivo, ¿no? También está esta ley de protección para actividades de quema del territorio, pero una quema controlada, no intencional, porque eso está prohibido. Cada jurisdicción debe establecer las condiciones y requisitos para la autorización de quema. Y esta actividad, las actividades de quema que violan esta normativa, o sea, encender fuego, tienen una responsabilidad que es principalmente la obligación de recomponer, desde el punto de vista civil, la indemnización y un régimen sancionador administrativo con multas, clausuras, etc. Pero la nueva ley, la 27604, que modifica la de incendios forestales, tiene una sanción durísima, porque se prohíbe por el término de 60 años desde su extinción realizar modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio. Y la ley de mitigación del cambio climático, como dijo el doctor Amaya, los litigios climáticos están apareciendo en el ámbito jurisdiccional. Más allá del tema de la Amazonia, y sobre todo haciendo hincapié en lo que Brasil está haciendo, ¿no? Porque los datos mostraron que incendios del 2019 y 2020 en Brasil superan el 45% del promedio de los últimos 10 años. Este tema de la Amazonia es un tema complejo
porque es un recurso natural compartido. Veamos los casos más emblemáticos de la Corte, porque creo que en realidad son importantes en materia forestal. El primero es Dino Salas. La Corte anuló la autorización del desmonte en el norte argentino. ¿Por qué? Porque el estudio de impacto ambiental referido a una parcela dijo no es suficiente, debe estudiarse el sistema. Por eso deberá concentrarse en el análisis del impacto ambiental acumulativo de la tala de desmonte señalado sobre el clima, el paisaje y el ambiente en general, así como las condiciones de vida de los habitantes. No es posible que una persona, un Estado adopte medidas sin un estudio de las consecuencias sistémicas. No es admisible que autoridades locales se sientan con derecho a ignorar el impacto de otros países o el planeta. No se trata de prohibir irracionalmente, sino de autorizar razonablemente. Fíjense en la importancia, impacto ambiental acumulativo, no el estudio individual de impacto ambiental. También en Mamani la Corte interviene, mantiene la medida cautelar y aplica el principio precautorio, principio que está en la Ley General del Ambiente en el artículo 4. En el caso, acá tenemos Equística, que está bajo el convenio Ramsar, porque son humedales, pero también no nos olvidemos del CITES, la Conferencia de Washington de las especies amenazadas de la flora y fauna en vías de extinción. Acá el máximo tribunal también habla de que hay incendios individuales, pero que sumado a magnitud crean un efecto contrario a la salud y que se trata de un efecto acumulativo. También en materia penal, lamentablemente la Argentina no tiene delitos forestales, entonces se aplica el delito de daño calificado en algunas infracciones. También hay acciones de derecho administrativo sancionador que pasan por el tema del incumplimiento a la desobediencia y luego hay una mediación por el cual el propietario se obliga a realizar un manejo del bosque por 30 años. También cuando hay suspensión del juicio a prueba, las normas de conducta que se regulan establecen, por ejemplo, medidas destinadas a espacios audiovisuales, radiofónicos vinculados con la educación ambiental. Y el tema de la deforestación, esto sí es una realidad, es un grave proceso de deterioro ambiental que va en franco aumento, provocando en gran medida por las distintas acciones antrópicas por las cuales se destruye hasta su agotamiento una superficie forestal determinada. Este es un tema que difícil de fiscalizar. Yo entiendo de que tiene que haber, como lo propone Escazú, juzgados especiales y fiscalías especiales. En la ciudad de Buenos Aires tenemos la unidad especializada en medio ambiente que trabaja mucho el tema del derecho animal. Por ejemplo, en el arbolado público, el delito de daño calificado y el régimen sancionador. Ahora, en estrago, tenemos delitos de incendio, que la ignición debe estar asociada a la idea de peligro, y una más grave que sería el estrago, que puede ser estrago doloso, o entidad tal que puede generar un peligro común tanto para los bienes ajenos como a las personas. En el ámbito de la provincia de Chaco tenemos el derecho administrativo sancionador, el registro de infractores ambientales. Y existen varios proyectos, por ejemplo, uno con respecto al delito de apego, un delito grave forestal, y otro, un cambio completo del Código Penal con un capítulo especializado para reglas sobre el medio ambiente. Porque el tema ambiental, en realidad, referente a los bosques nativos, existe una urgencia que ahora tenemos la posibilidad, con la entrada de Escazú,
de realizar una implementación concreta. No nos olvidemos que el artículo 8 de Escazú invierte la carga de la prueba, es el contaminador el que debe probar que no contamina y establece medidas anticipativas cautelares, aplicando el principio precautorio. Y por otro lado, no olvidemos un poco lo que decía el Laudato Si, ¿no? Los actos humanos que degradan la integridad de la tierra contribuyen al cambio climático, desnudando la tierra, sus bosques naturales. Y también la evidencia de la conservación de la diversidad y sus ecosistemas son necesarios para proteger la salud humana. Termino con esto. En el desarrollo bueno, muchas gracias. Doctor Franza, por su intervención. Damos paso ahora a la doctora Marie-Claude Plumer Bodin, abogada de la Universidad de Chile con más de 25 años de experiencia en legislación y cumplimiento ambiental. Se ha vinculado a la institucionalidad ambiental chilena desde sus orígenes. Esto es desde el año 1994 en la Comisión Nacional del Medio Ambiente hasta el año 2018 en la Superintendencia del Medio Ambiente. Imparte clases en varias universidades del país y actualmente es asesora ambiental tanto para el sector público como privado, incluyendo a las comunidades. La presentación de la doctora Plumer se denomina Evolución de la institucionalidad ambiental en Chile, rol de la judicatura ambiental. Doctora Plumer, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir una presentación. Bueno, primero que nada agradecer la invitación y la posibilidad de compartir experiencias por lo menos en este caso de Chile, en un tema tan actual y tan, digamos, en permanente evolución, ¿no? Y en esa perspectiva, el objetivo de esta presentación es justamente mostrar algunas cuestiones o hitos principales en la institucionalidad ambiental en Chile que de alguna manera han contribuido no solamente a nivel nacional, sino que también probablemente regional en la forma en cómo se ha abordado la regulación ambiental en
particular en materia de la judicatura. Ahora, para eso voy a considerar tres elementos. Uno, evidentemente, hacer referencias a los hitos más bien centrales en esta evolución institucional a nivel de protección ambiental, los tribunales ambientales como el principal hito en este contexto, y hacer referencia a un caso bastante importante y reciente en nuestro país. Respecto a las cuestiones previas, quizás indicar que probablemente y con nuestros países vecinos hay ciertas coincidencias, ¿no? En Chile la regulación ambiental históricamente se caracterizó por su regulación sectorial, ¿no? Es decir, cada componente, agua, aire, suelo, en general estaba asociada a una institucionalidad en particular. No había un órgano centralizado, por ejemplo, que regulara en términos más integrados los temas ambientales asociados a esos componentes. Entonces tenemos un periodo largo de la historia jurídico-ambiental en Chile que se caracteriza por esta alta sectorialización. Y eso se traduce, por ejemplo, que al año 1993 aproximadamente existían más de 1000 disposiciones con contenido ambiental, de la más variada jerarquía normativa, ¿no? Desde leyes hasta resoluciones administrativas que disponían con mayor o menor precisión referencias a elementos ambientales, sea su protección, su regulación, competencias, etc. Hay un hito, digamos, en este proceso, que lo digo muy rápido, digamos, en esta característica de la sectorialización, que es interesante relevar, que es la Constitución Política de Chile del año 1980, una constitución que se impone, ¿no?, en esos años, pero que dentro de todo incorpora un derecho de tercera generación bastante novedosa para el momento, que es el derecho constitucional a vivir en un ambiente libre de contaminación. Este derecho, que se reconoce dentro del catálogo de garantías constitucionales y como un deber del Estado de generar y de proteger este derecho constitucional a vivir en un ambiente libre de contaminación, se le reconoce una acción cautelar en la misma Constitución que se le denomina la acción de protección, o comúnmente denominado como recurso de protección, que va a ser, como voy a indicarlo más adelante, un elemento central o medular en cómo la judicatura se ha aproximado y ha aplicado y ha resguardado la protección ambiental desde los tribunales. Otro hito, pasemos cerca de 10 años, una década, al regreso de la democracia existe en Chile otro, digamos, impulso a la regulación institucional del medio ambiente. Hay, digamos, un gran hecho, que es la ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente, que es del año 1994, que es una ley que, a diferencia de lo que conversamos al comienzo, lo que busca es centralizar en un modelo coordinador la protección del medio ambiente y crear
instrumentos de carácter ambiental que son, digamos, esenciales hasta hoy día, ¿no? Como por ejemplo el sistema de evaluación de impacto ambiental, que permite el funcionamiento de empresas o de instalaciones a través de una autorización de funcionamiento ambiental. Y otros instrumentos como las normas de emisión ambiental, de calidad ambiental, o los planes de descontaminación o prevención ambiental. Esta ley, entonces, constituye un hito que de alguna manera en la historia institucional y ambiental en Chile es fundamental, un antes y un después, ¿no? Después del año 94, entonces, en Chile parte de alguna manera esta regulación más bien bajo este modelo. Ahora, ¿qué es lo que aplica esta ley y que también resalto a partir de las dos exposiciones previas, ¿no? Que si bien no reconoce en forma expresa principios ambientales como el principio preventivo o el principio de participación ciudadana, o incluso en esta ley se hace algunos guiños al principio del que contamina paga, si bien no están dentro de su normativa dura, sí son parte de su, digamos, inspiración. Y así lo han entendido los tribunales ambientales, que se han basado en estos principios ambientales, basado en una incorporación a través de los instrumentos de carácter ambiental que ha creado, ¿no? Así, por ejemplo, en el sistema de evaluación de impacto ambiental se basa en un principio preventivo. Antes de entrar a funcionamiento cualquier instalación, bajo las reglas evidentemente que le aplican, tiene que tener un permiso de autorización ambiental. Y así, bueno, el resto de los otros instrumentos. Ahora, si bien el esfuerzo que se hace en esta normativa es generar una institución coordinadora de los temas ambientales, basado en instrumentos de carácter ambiental, no deja de resolver todos los conflictos y los problemas que en materia de regulación ambiental. Es decir, esta norma no logra derogar todas las anteriores, ¿no? Y ahí permanentemente entonces se producen conflictos de interpretación o de potestades superpuestas para efectos de su aplicación. Ahora, para efectos de lo que nos interesa, esta ley estableció un sistema de fiscalización, de sanciones, de una manera, en términos bastante débiles, ¿no? No era su tema principal, no buscaba necesariamente establecer un sistema sancionatorio fiscalizador, ni menos un sistema de solución de controversia como un pilar fundamental de su regulación. Por el contrario, esta ley, que es tan importante en la regulación ambiental en Chile, tuvo su corazón más bien en el sistema de evaluación de impacto ambiental en la etapa del procedimiento hasta la adopción de la aprobación, en particular de un proyecto, digamos, de proyecto de una empresa, una industria, etc. No estaba su interés principal en la etapa posterior, ¿eh? Y eso tiene claramente unas razones que la podemos conversar si hay espacio, pero en el origen, y así se manifiesta su normativa, las materias de fiscalización, sanción y solución de controversia fueron, la verdad, muy residuales, y eso se expresa en un sistema entonces débil, finalmente no disuasivo, y que los conflictos ambientales entonces no se van abordando de un punto de vista de la solución institucional de una manera tan eficiente. ¿Cómo se resolvían o cómo se trataba de resolver conflictos ambientales? Y dada la Constitución y dada esta herramienta que indicaba de la acción de protección o recurso de protección, finalmente pasa a ser la herramienta o una de los instrumentos
principales que se utiliza, por lo menos digamos, 1994, como una forma de regular y resolver los conflictos, invocando la vulneración de derechos, del derecho constitucional a vivir en un ambiente libre de contaminación. Y ya con una institucionalidad, ¿no?, como fue la Comisión Nacional de Medio Ambiente, que crea la 19.300, en este marco institucional se dieron una serie de proyectos en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental muy importantes en su momento, que fueron resueltos vía la acción de protección. ¿Y quién resuelve en la vía protección? Resolvía las Cortes de Apelaciones y finalmente la Corte Suprema, siendo la Corte Suprema el máximo órgano jurisdiccional de Chile, que finalmente el que se fue transformando una sala en particular de la Corte Suprema, la sala número 3, en un verdadero, digamos, punto de inflexión de la solución de los conflictos ambientales a través de la acción de protección. Aquí puse 4 casos bastante emblemáticos dentro de la historia ambiental judicial: el caso Trillium, asociada a la explotación forestal en la Patagonia; el caso Itata, asociado a un centro, de una instalación de celulosa en el centro sur de Chile; el caso Campeche, asociado a la instalación de la termoeléctrica, y así sucesivamente. ¿Cuál hay un hito que es un hito bastante importante en la inflexión, digamos, que el año 2005, y voy a ir más rápido porque me dicen que estoy un poquito justo en el tiempo, que es el informe de desempeño de Chile para ingresar a la OCDE. En este informe lo relevo porque propone que se cree un órgano de inspección, es decir, fortalecer esta parte que está tan débil en la institucionalidad ambiental. Y eso se logra el año 2010, cuando se va a crear una superintendencia del medio ambiente con otros servicios, pero además se va a crear los tribunales ambientales, que es una jurisdicción especializada. ¿Y por qué surgen los tribunales ambientales, digamos? Surge como una necesidad básicamente de ser contrapeso a la superintendencia de medio ambiente. Se van a crear 3 tribunales ambientales, los cuales de alguna manera resuelven y se puede, digamos, reclamar o casar ante la Corte Suprema. Por lo tanto, nuevamente la Corte Suprema pasa a ser digamos, un órgano central en la solución de los problemas ambientales en Chile, y constituye un referente, digamos. Hasta hoy día la Corte Suprema, incluso podríamos decir, más allá de las decisiones actuales de los tribunales especializados ambientales. Entonces se crean estos tribunales ambientales especiales el 2012, 3 tribunales, que lo que es novedoso son tribunales de composición mixta, son abogados más un profesional de ciencia digamos, como jueces titulares. No tienen la revisión plena, solo de legalidad, por lo tanto las decisiones vuelven al órgano administrativo, salvo, bueno, que la Corte Suprema en una decisión de casación resuelva el fondo directamente la Corte Suprema, pero como tribunal ambiental no tienen dicha calidad, salvo en lo que se refiere a daño ambiental. Su competencia es territorial, está dividida, digamos, en áreas regionales del país. Tiene la competencia de todos los instrumentos de carácter ambiental, más la acción por daño ambiental, y por lo tanto las reglas para la reparabilidad del daño ambiental. El objetivo de estos tribunales fue ser contrapeso a la Superintendencia de Medio Ambiente, evidentemente avanzar al acceso a la justicia ambiental y establecer una judicatura especializada considerando las complejidades de los temas y la especialización de los temas que se abordan. Las discusiones que se producen en torno a los tribunales ambientales en Chile está asociado
al sistema de nombramiento, que es un sistema complejo y de alguna manera no necesariamente tecnificado. Los tiempos en la decisión de los casos, que en algunos casos son bastante latos, y si finalmente estos tribunales ambientales han contribuido o no a la solución de los conflictos ambientales en Chile, como en la mayoría de los países de la región, estamos con innumerables conflictos ambientales, y en particular en nuestro país, a lo largo de todo, ¿no es cierto?, todo Chile. Uno de ellos, que era el que quería al menos indicar, es uno que se produjo el año 2018 cercano a la capital, en una bahía, que es la bahía de Quintero Puchuncaví, donde se produjo un evento de alarma pública, conmoción. Se produjo 1.365 casos de intoxicados por gases y compuestos químicos, dentro de ellos más de 800 niños, niñas y adolescentes. Ahora, ¿qué es lo que pasó o qué es lo que pasa? Porque no es un tema que esté resuelto. Esta es una bahía muy bien ubicada desde un punto de vista para efectos de puertos y otros rubros, incluso para el turismo, pero es una bahía que históricamente se fue instalando distintas empresas de cobre, de carbón, químicos, hidrocarburos, cementeras. Como ustedes ven, pasa a ser un área industrializada totalmente. Algunos, bueno, en Chile hay un término que se identifica o se trata de identificar estas zonas, que no es un término digamos, muy bonito, pero se plantea como dramático, ¿no? Como zonas de sacrificio. De tal manera como que hubieran zonas que están autorizadas para ser sacrificadas por un punto de vista ambiental y la población que allí habita. ¿Qué pasó con este conflicto? Se interpuso a partir de este evento 12 recursos de protección. Nuevamente se recurre a través de la vía de protección por la vulneración a derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, invocando evidentemente la Constitución política. Acá se produce un fallo histórico en la Corte Suprema. Nuevamente la Corte Suprema coloca un punto, y acoge los recursos de protección y reconoce que se ha vulnerado permanentemente el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. ¿Por quiénes? Por las instituciones del Estado. Y ordena a estas instituciones a tomar 15 medidas inmediatas. Y estas medidas, que finalmente es esta permanente pugna, ¿no?, entre el fomento productivo, protección ambiental, desarrollo sostenible, estas medidas van a estar orientadas a distintos aspectos. Voy a relevar en materia de salud, que tienen que identificar todos los gases o compuestos que se estén generando por cada una de las bahías, por cada una de las fuentes, generar programas, digamos, de contingencia, determinar los efectos sobre la salud, establecer, digamos, el traslado de los niños a zonas seguras para protegerlos de los niveles de contaminación y a las poblaciones vulnerables, etcétera. Generar un sistema de publicidad al día y en línea. ¿Qué es lo que ha pasado en estos casi 2 años de este evento? Bueno, las organizaciones civiles han criticado el poco avance de cada una de estas obligaciones. Se siguen generando picos de contaminación. El Ministerio de Medio Ambiente creó un sitio, digamos, de acceso público, donde se pueden ver todos los pronósticos de ventilación, calidad del aire, situaciones, digamos, de contaminación o no. Y las comunidades siguen, digamos, descontentas con los avances, dado que este fallo fue tan importante por lo grave, ¿no? Por lo grave que acreditó este fallo. La Corte Suprema acredita vulneración de derechos a la salud y al vivir en un ambiente libre de contaminación. La pregunta es si este tipo de situaciones, de conflictos, tienen o no solución, ¿no? Acá me atreví a colocarlo en texto lato, digamos, pero no lo voy a leer, solamente que este fallo tuvo un voto de prevención, no de disidencia, de prevención, donde
planteó que si se reconoce la vulneración a la salud y a la vida de las personas, lo que debe hacer la Corte es paralizar a la fuente, y para paralizarla por 90 días, señala este ministro de la Corte Suprema, para que en ese plazo de 90 días se presente un plan de urgencia, de tal manera que se garantice nuevamente la restitución de estos derechos, que sería la obligación del Estado, ¿no?, de hacerlo. Conclusiones. Chile ha evolucionado, y eso nadie puede desconocer, en la institucionalidad ambiental, administrativa y jurisdiccional. Hay tribunales ambientales hoy día especiales. Eso no le ha quitado el valor y la presencia de la Corte Suprema en su digamos, posición y garante en la garantía constitucional y la garantía de legalidad en general. Y ha sido en Chile especialmente importante en casos como este de Quintero Puchuncaví. Se debe seguir avanzando. Chile hoy día está en un momento constituyente muy importante, donde este derecho al derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación se va a cambiar evidentemente, y se va a avanzar probablemente al derecho a vivir en un ambiente sano. Se van a reconocer principios en su Carta Constitucional, y por lo tanto todo este sistema hoy día, ¿no?, probablemente vamos a sumar a una mejor forma de proteger a los ciudadanos, a una mejor forma del Estado de intervenir, y de la misma judicatura, a partir de una nueva constitución donde se reconozcan los principios no solamente de una manera simbólica, sino que constituyan parte de su normativa y de su máximo texto constitucional. Muchas gracias. Gracias, doctora Plummer. Por último, nos acompaña la doctora Carla Hernández, juez de primera instancia penal de los delitos contra el ambiente y patrimonio cultural del departamento Petén, en Guatemala. La doctora Hernández empezó su carrera como juez de paz en el departamento de Petén, específicamente en la municipalidad Sayaxe. Luego de asumir como juez de primera instancia, empezó como juez itinerante en varios casos por todo el país. En el 2015 fue escogida como juez de la Corte especializada en el Petén. La doctora Hernández se ha comprometido con la aplicación de la justicia ambiental, sumando esfuerzos por proteger la reserva de la biosfera maya, enfrentando intimidaciones desde el crimen organizado que opera en esa área. Bienvenida, doctora, adelante. A la Administración de Justicia en Guatemala en materia ambiental, pues nosotros no tenemos muchos años en relación a tener esa preocupación desde el punto de vista de Administración de Justicia en Guatemala. Como bien lo ha indicado al hacer la presentación en relación a mi hoja de vida, pues es hasta en el año 2015 que en Guatemala se empieza a hacer esa preocupación en relación a la Administración de Justicia en delitos ambientales. Dentro del trámite de los delitos ambientales también se conoce en cuanto a los daños que se han efectuado a raíz de haberse cometido dicho ilícito. Entonces, dentro de la materia ambiental también se conoce en relación a los daños y perjuicios que se han ocasionado al ambiente. En la próxima, por favor. Entonces, ¿por qué es necesaria una implementación de justicia especializada en materia ambiental en nuestro país? En la siguiente diapositiva podemos establecer cuáles han sido nuestros antecedentes históricos, y lo pueden compartir en la próxima diapositiva. Pues tenemos la conferencia sobre el medio ambiente en Estocolmo, la conferencia de Río, Brasil, 1992, entre otros, ¿verdad? La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, 2002, la siguiente. Pues hemos tenido que arrancar hasta de compartir definiciones en relación a derecho ambiental, ya que es una materia nueva en nuestro país
podemos decir que el derecho ambiental pues constituye una especialidad nutrida por otras ramas del conocimiento jurídico que protegen e intentan garantizar el funcionamiento de las autorregulaciones de los ecosistemas mediante la norma de las actividades humanas que inciden sobre el ambiente. Cuando se empiezan a conocer en materia ambiental delitos en Guatemala, pues es hasta en el 2015 que ya se empieza en relación a preocuparse del por qué no camina la justicia en materia ambiental. Cuando empieza el Código Procesal Penal en Guatemala, los juzgados penales eran juzgados de instancia penal, o sea que conocían delitos comunes, juzgados de instancia penal que iban a conocer delitos contra la narcoactividad y los juzgados que iban a conocer delitos ambientales. O sea que eran 3 ramas de juzgados penales para conocer en relación a los ilícitos. Pero por falta de recursos que no se tenía contemplado dentro del presupuesto, pues se unifican para conocer en un solo juzgado las 3 ramas penales. Entonces aparecen los juzgados de primera instancia penal de delitos contra el ambiente, de narcoactividad y delitos ambientales. Entonces ya en el 2015 se crea la primera judicatura, pero empezamos siendo un juzgado pluripersonal. O sea, un juez que iba a conocer los delitos penales, comunes y narcoactividad. Y mi persona como juez B conociendo los delitos en materia ambiental. Posteriormente también se amplía la competencia del juez B para conocer los delitos de patrimonio cultural. En la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, empezamos en relación a las capacitaciones en dar a conocer las características del derecho ambiental, ¿verdad? Dentro de muchas, pues podemos tener que es multidisciplinario, es una vocación universalista, es preeminencia en los intereses colectivos. Dentro de los principios, como ya han abordado las otras personas que me han antecedido, pues tenemos el principio de que quien contamina paga, principio de precaución, principio de igualdad, de derecho al desarrollo sostenible, principio de soberanía estatal sobre los recursos naturales propios, principio de no interferencia, principio de responsabilidad compartida. En la siguiente diapositiva, dentro de las fuentes del derecho ambiental en Guatemala, pues tenemos la ley, la doctrina, la costumbre y la jurisprudencia. En relación a la tutela, en la siguiente diapositiva, en la tutela del medio ambiente, la protección internacional del ambiente, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos convenios a través de los cuales Guatemala ha sido parte nacional de especies amenazadas de fauna y terrestres, CITES, convenio de las Naciones Unidas sobre cambio climático, convenio centroamericano de cambio climático también como una normativa regional. En la siguiente diapositiva, pues en Guatemala contamos con una protección nacional del ambiente. Tenemos una legislación de relevancia ambiental casual, como es el Código Penal, Código Civil, entre otras, una legislación de relevancia ambiental sectorial, como la Ley Forestal, y una legislación propiamente ambiental, la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, como la Ley de Áreas Protegidas. En la siguiente diapositiva, también nos tenemos que ubicar en relación a cuál es el bien jurídico tutelado que establecen en relación a los delitos ambientales. O sea, se está protegiendo la naturaleza, se está protegiendo el derecho a un ambiente sano. Entonces, comenzamos a ver la importancia de los delitos ambientales, cuál es la legitimación en la defensa del medio ambiente y los tipos penales, pues, en materia ambiental, en la siguiente diapositiva. Dentro de nuestras instituciones encargadas de la gestión ambiental, se encuentra como función preventiva y coercitiva. Tenemos un Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, está el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, que es el ente rector en relación a las áreas protegidas, tanto de flora y fauna silvestre. Tenemos un Instituto Nacional de Bosques, INAB, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Tenemos también en las 2 siguientes diapositivas, por favor, también tenemos en nuestra Constitución una normativa ambiental.
En el artículo 97 de nuestra Constitución, que se refiere a medio ambiente y equilibrio ecológico, se establece que no solo es el gobierno central, como las municipalidades a través de los alcaldes, los entes responsables en cuanto al cuidado del equilibrio ecológico, sino que somos todos los habitantes que nos encontramos en nuestro país de Guatemala, que somos responsables de cuidar y de preservar los mismos. ¿Cuáles han sido nuestros resultados en las siguientes 2 diapositivas? ¿Cuáles han sido nuestros resultados en relación a la justicia especializada? Pues como les indicaba, primeramente, pues fue creado un juzgado pluripersonal de primera instancia penal, donde había un juez A y B. También tuvimos la reactivación de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente del Ministerio Público San Benito Petén, que fue también en el año 2015, alrededor como de unos 2 meses y medio después que fue inaugurado el juzgado pluripersonal de primera instancia penal. Que la reactivación de la Fiscalía en relación a delitos contra el ambiente pues fue muy adecuado, ya que el fiscal y los auxiliares fiscales encargados de la investigación propiamente dicho de los delitos ambientales. En la siguiente diapositiva, ya en agosto del 2018, pues ya se crea el primer juzgado especializado en materia ambiental, que es donde mi persona pues se desarrolla como juez del mismo. Y ha sido una cuestión de cuesta arriba, porque lamentablemente pues no muchas veces se tiene el apoyo de todas las autoridades de la fuerza pública. Entendamos con ella como Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala, que también cuenta con un pelotón que se encarga de especialización de operaciones de selva. Posteriormente se crean juzgados pluripersonales con juez A y B, que van a conocer también uno de ellos, delitos ambientales en los departamentos de Puerto Barrios y de Alta Verapaz. Posteriormente se crean los juzgados especializados en Zacapa y en Guatemala. Los tipos penales en la siguiente diapositiva que más se conocen en el juzgado, donde aquí en el área de Petén, pues tenemos los delitos de atentado contra el patrimonio natural y cultural de la nación, tráfico ilegal de flora y fauna silvestre y la usurpación a áreas protegidas. En la siguiente diapositiva, 2, por favor. 3 más. Ahí, dentro de las medidas de coerción que se emiten en relación a las personas que se encuentran ligadas a proceso al haber cometido un delito y a haber elementos racionales suficientes que hacen suponer la participación dentro del delito a través del cual investiga el Ministerio Público, pues tenemos que se ha decretado prisión preventiva, pero han sido en mínimos casos en donde realmente pues hay una posible, un peligro de fuga u obstaculización en la averiguación de la verdad. Y en su mayoría, pues ya tenemos un 83%, como se puede ver en la diapositiva, en relación a las medidas de coerción. En la siguiente diapositiva, pues podemos ver en relación conforme se van conociendo ya en una manera personalizada, dándole mayor atención a los delitos ambientales, ya en los próximos años, a partir ya del 2015, que ya fue a partir del mes de julio que se empezó a conocer en relación a los delitos ambientales, pues ya se emitieron 19 sentencias en procedimiento abreviado y en el año 2016 pues ya fueron 55 sentencias también en procedimiento abreviado. La siguiente diapositiva. En el año 2016 pues tenemos como ejemplo en las sentencias condenatorias absolutorias. Las condenatorias es un 93% y las sentencias absolutorias un 7%. En la siguiente diapositiva empezamos con los retos de la justicia especializada en materia ambiental. Pues dentro de los retos es contar con un mayor número de juzgados ambientales independientes y fortalecidos que conozcan los delitos ambientales, ya que en los demás departamentos de nuestro país pues siempre los delitos ambientales se van quedando de último. Entonces hay delitos ambientales que han pasado hasta 10 años dentro de la etapa de investigación para poder culminar, ya sea con criterio de oportunidad como medidas desjudicializadoras, una suspensión condicional de la persecución penal
o procedimiento abreviado y se emite ya una sentencia, ya sea esta absolutoria o condenatoria. También dentro de los retos se encuentra una concienciación a la población y funcionarios públicos de tema ambiental y sus implicaciones, ya que para muchos funcionarios públicos lamentablemente no ven el derecho ambiental como un derecho, el derecho a un ambiente sano, que es un derecho fundamental, porque dentro de ese derecho pues depende la vida misma, la salud, hasta la seguridad alimentaria, porque si nosotros no cuidamos nuestros recursos naturales, posteriormente tendremos escasez de agua, no va a haber bosques, tendremos la escasez también de flora y fauna silvestre, lo que también conlleva una pérdida de la biodiversidad biológica que cuenta nuestro país, que Guatemala está dentro de los países megadiversos, ya que tenemos una riqueza y a pesar de que nuestro territorio es pequeño, pero la biodiversidad que se presenta es de gran importancia. Por lo que dentro de la Reserva de la Biosfera Maya podemos mencionar que en la siguiente diapositiva, por favor, que contamos con mucha riqueza, pero lamentablemente esa riqueza pues también se está perdiendo por falta de compromiso de las autoridades administrativas en cuanto a la protección de las mismas. Dentro de ellas, pues comparto unas fotografías a través de las cuales se han realizado diferentes diligencias, tanto de reconocimiento judicial en calidad de anticipo de prueba, como los peritajes relacionados en cuanto que incluye el daño ambiental, a cuánto asciende, si lo queremos ver dentro de una forma, darle un valor a ese daño, aunque sabemos que realmente el daño a la naturaleza pues es incalculable, el poder hacer realmente una estimación. Y pues nos ha tocado también transportarnos a través de lanchas, ya que hay lugares en donde no tenemos otro acceso más que atravesar los diferentes ríos y caminar horas. Entonces vemos tanto incendios como la depredación de los bosques. En la siguiente diapositiva, pues lamentablemente en la primera foto que se establece en esta diapositiva, si lo estamos viendo así de frente como yo estoy, mano izquierda, pues podemos ver una pista clandestina que es utilizada por el narcotráfico dentro del Parque Nacional Laguna del Tigre. Dentro de la Reserva de la Biosfera Maya, el Parque Nacional Laguna del Tigre pues es de suma importancia en relación a su protección, porque no solo tiene la categoría de Parque Nacional, está dentro de la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera Maya, o forma la zona núcleo, y también es un sitio Ramsar, o sea que tiene 3 categorías. Pero lamentablemente pues ha sido usurpado por miles de personas, en donde nosotros sabemos, los que tenemos conciencia en relación a la protección de los recursos naturales y como es la Reserva de la Biosfera Maya, que las áreas protegidas no están destinadas para resolver problemas habitacionales, sino que serán otras áreas de la región de nuestro país que se pueda resolver esa situación, pero no corresponde a las áreas protegidas sacrificar los logros que se han obtenido en base al principio de no regresión, que muchas veces es un principio que también las autoridades administrativas no logran comprender, en cuanto a que lo que se ha ganado en relación a áreas protegidas, en relación a la protección de los recursos naturales, no podemos retroceder a ello y dejar en un estado de indefensión a esas áreas. Lamentablemente en diciembre del año 2018 podemos ver en la segunda fotografía, donde hay un grupo de personas que se encuentran aglomeradas, empezó una discusión en relación a hubo un trasiego de drogas en la región, pero al parecer también hubo un tumbe de esa droga. Entonces las personas aprovecharon ese momento, ya que unas personas que iban en motocicleta pasaron disparando en la entrada del Parque Nacional Laguna del Tigre, de las personas que tenían al resguardo en ese momento su ingreso. Entonces hay un cruce de fuego, ¿verdad? Al ser atacados y resultan heridas unas personas que eran comunitarios, pero que son personas que usurpan también las áreas protegidas, que lamentablemente iban pasando en el momento que hubo ese cruce. Y en base a ello,
pues las personas del lugar aprovechan ese momento, esa coyuntura de esa problemática que se dio y van y destruyen ese puesto de control, que es el ingreso del Parque Nacional Laguna del Tigre. Posteriormente, nosotros en el mes de enero del año 2019 vamos a la diligencia del reconocimiento judicial en relación a poder establecer los daños que se habían ocasionado a ese puesto de control y también a realizar un peritaje sobre el daño que se había ocasionado alrededor de las áreas. Lamentablemente, pues ahí somos retenidos, como podemos ver en las fotografías. Hay diferentes personas que van caminando en el lugar en donde nos habíamos quedado aparcados, que ya no pudimos seguir el camino ya para salir del área, y lamentablemente pues las personas que se encontraban ahí caminando y buscando, pues era mi persona, y gracias a Dios pues no tuvieron el éxito, ¿verdad?, de encontrarme, ya que yo estuve 33 horas aproximadamente dentro de un vehículo pidiéndole a Dios que no me encontraran, porque si ellos me encontraban, pues mi fin iba a ser pues otro, ¿verdad? Ya no estuviera el día de hoy compartiendo con ustedes pues esta experiencia. Pues lamentablemente el crimen organizado está inmerso dentro de la reserva de la biosfera maya. Entonces vemos nosotros como personas con toda la impunidad empiezan a colocar llantas, posteriormente las queman, para que ya otras autoridades no pasen del otro lado del río, que era donde nosotros nos encontrábamos, al finalizar la diligencia. Había siempre aglomeración de personas que no nos dejaban pasar. Podemos ver en la última fotografía de esta diapositiva del lado derecho. Esa es una tienda o como tipo abarrotería donde venden productos de la canasta básica, y era donde estaban también las personas. Si pudieran compartir la siguiente diapositiva, donde estaban las personas que me estaban controlando, esperando el momento de poder localizarme, ¿verdad? Entonces mi pregunta era, ¿qué iba a hacer la fuerza de seguridad al momento si me encontraban y me sacaban a la fuerza del vehículo donde yo me encontraba? Pues es una pregunta que nunca voy a poder tener respuesta, porque a Dios gracias, pues no se dio ese hecho. Pero lamentablemente acá en Guatemala, si la policía actúa en relación a hechos delincuenciales, pues posteriormente los agentes de Policía Nacional Civil son juzgados, porque muchas veces indican que hay abuso de autoridad, pero no es ningún abuso de autoridad, sino que también la policía debe de actuar y cumplir el deber que tiene de resguardar también la vida de los funcionarios que vamos a las diferentes actividades judiciales. En la siguiente diapositiva, pues se puede ver que a través también de un recurso que se plantea de exhibición personal, pues llegan otras autoridades, el Juzgado de Paz de la región, a practicar dicha diligencia para poder establecer en qué situación se encontraba mi persona. Entonces, de la única forma que pude salir de esa situación, pues me tuve que poner un uniforme de policía y poder salir dentro de una patrulla. A pesar de todo, pues se puede establecer en la fotografía, en la siguiente diapositiva, por favor, pues que tengo una sonrisa en el rostro y realmente pues le doy gracias a Dios de haber salido de esa situación, que realmente fue una situación muy difícil, porque fueron prácticamente 3 días que estuvimos retenidos y poder salir de esa situación. Entonces, como nosotros podemos ver dentro de las experiencias que yo puedo compartir como juez ambiental, pues son muy sensibles los delitos ambientales, ya que se puede establecer la conexión con otras estructuras delictivas que se encuentran dentro del área, tanto de narcoactividad, hay también trata de blancas, de armas, explotación sexual, hay delitos conexos, tráfico de flora y fauna silvestre. Entonces sí es una situación muy difícil, y lamentablemente no en todas las diligencias pues se cuenta con el apoyo de las fuerzas de seguridad. Entonces ha sido mi participación y les he compartido una de tantas experiencias que pude haber contado, pero por el tiempo que es reducido, pues no me quiero exceder y respetar en relación al tiempo de la intervención.
Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Carla. Sí, vamos al espacio de preguntas precisamente y tenemos varias preguntas de nuestro público presente el día de hoy. La primera es para el doctor Óscar Amaya. Doctor, ¿qué tanto ha afectado que el acuerdo de Escazú siga sin ratificarse? Pues como lo mencionaba el profesor argentino, el acuerdo ya está rigiendo en la medida en que ya fue ratificado por el número mínimo de países que se exigía, pero claro, en Colombia la ratificación todavía no se ha dado. Eso, digamos, tiene varias implicaciones. En primer lugar, denota que el compromiso no es completo. O sea, en esto hay que tomar decisiones, hay que tomar partido. Este es un acuerdo que tuvo más de 10 años de discusión, inclusive arrancó en Colombia. Colombia fue un país que motivó, actuó, ejerció liderazgo para la negociación en América del Sur y el Caribe de este tema ambiental, de este acuerdo ambiental. Y sorprende que después de haberlo anunciado el presidente Duque en diciembre del 2019, que Colombia lo aprobaría, no se haya dado el paso siguiente, que es la ratificación. Ese es un tema que hay que decirlo sin aspavientos. ¿En qué nos ha afectado? Yo creo que particularmente en el compromiso institucional de adecuar las instituciones, los procedimientos que haya necesidad de hacer cuando se suscribe cualquier acuerdo internacional. No obstante eso, hay que decir que buena parte de los compromisos que incluye el acuerdo de Escazú, buena parte, no todos, ya están, o sea, ya habían sido incorporados por el Estado colombiano, por su normativa colombiana. El acuerdo de Escazú habla de información, participación y acceso a la justicia ambiental. En tema de información, digamos, el país es muy fuerte en esos temas. En participación, pues ni se diga, es uno de los temas más complejos, el tema de consulta pública, consulta, participación ciudadana, mecanismos de participación. Y en el tema de acceso a la justicia, pues como lo he dicho, en Colombia se viene impartiendo justicia ambiental, pero se recomienda un mayor nivel de especialización. Claramente la confirmación, la ratificación del acuerdo de Escazú por el gobierno colombiano y por el Estado colombiano supondría un compromiso formal de incorporación en su derecho. Yo sí creo que ha afectado, digamos, me parece que hay algún temor, desinformación, maximización de sus efectos para la aplicación en Colombia, y mucho de lo que trae el acuerdo de Escazú ya está aprobado. Cualquiera diría, pues si ya está aprobado, pues no habría que ratificarlo. No, los tratados internacionales son para cumplirlos, más cuando Colombia fue un promotor beligerante, activo, con mucha iniciativa del acuerdo de Escazú. Muchas gracias. Doctor Franza, esta pregunta es para usted. En el marco de estos casos emblemáticos que usted nos compartió, ¿podría profundizar sobre esos retos o esa materialización y eficacia de las órdenes dictadas en dichos casos? Sí, la Corte Suprema de Justicia, en aras a la implementación del derecho humano al ambiente en el artículo 41, ha dado casos emblemáticos. Uno que es conocido en Latinoamérica es el caso Mendoza, sobre el saneamiento de la cuenca del río Achuelo, donde la Corte ejerció función ordenatoria, porque le ordena al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo nacional y local de la provincia de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Nación, a implementar un acuerdo que cree el ACUMAR, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, que se implementó. Es decir, una facultad ordenatoria más allá de todas las diferencias que hace la Corte entre los daños individuales, los daños civiles
y los daños de incidencia colectiva, que es la contaminación del río. Pero en materia forestal, yo considero que el caso Salas-Dino es un elemento fundamental, como punto destacable, porque entiendo que aplica el principio precautorio, pero además habla del impacto ambiental acumulativo, un concepto nuevo, sistémico. Ya no es la autorización de desmontes individuales, sino que cuando hay autorización de desmontes individuales, hay que hacer un estudio de impacto ambiental acumulativo que tome en cuenta todos los permisos y su impacto en el ecosistema en general. Por otro lado, con respecto a los servidores públicos, Escazú tuvo un efecto muy importante en la Argentina. Más allá que la Argentina tiene una ley de derecho a la información ambiental, tiene los principios, bueno, se incorpora por el artículo 3 el principio de no regresión, que no estaba en nuestra legislación, pero ustedes saben que la Argentina, que es un país monista, ratificar un tratado implica que este tratado tiene carácter infraconstitucional. Además, hay una visión de la legislatura de incorporarlo con una doble vuelta a rango dogmático de la Constitución, porque es un tratado de derechos humanos. Y la legislatura dictó la ley Yolanda, que obliga a todos los funcionarios del legislativo, ejecutivo y judicial, nacional y local, a hacer un curso obligatorio de educación ambiental, como una forma de capacitar a los servidores públicos. Igual que fue la ley Micaela en materia de violencia de género. Porque en realidad Escazú tiene 4 derechos de acceso: educación, información, participación y libre acceso a la jurisdicción ambiental. Muchas gracias, doctor Franza. Para la doctora Plumer. Doctora, ¿a partir de qué año empezó a funcionar el Tribunal Ambiental? Y cuéntenos hasta hoy qué eficiencia o eficacia han tenido los fallos para contrarrestar el crimen ambiental. Los tribunales ambientales en Chile empezaron a funcionar el año 2012, finales del año 2012, en diciembre, de tal manera que es una judicatura relativamente reciente, pero con un par de años ya de experiencia. En Chile aún no existe el delito por daño ambiental. Lo que existe desde un punto de vista penal, existen delitos especiales de carácter penal. Uno bastante antiguo, contenido en el Código Penal, que se refiere más bien a la salud animal y vegetal, y luego hay delitos especiales asociados a residuos, contaminación marítima, etc. Han habido iniciativas de proyectos de ley relativamente recientes desde el Ejecutivo de instaurar un delito por daño ambiental. Es una iniciativa que también ha tenido varios años, pero por el Ejecutivo se presentó el año 2019 aproximadamente una propuesta de proyecto de ley. No obstante, en los términos como se presentó por el Ejecutivo este proyecto, la verdad que no generó los acuerdos para efectos de que avance este proyecto. Por lo tanto, los tribunales ambientales hoy día solo tienen una jurisdicción respecto de los pronunciamientos de los órganos administrativos asociados a permisos ambientales, a dictación de normas de calidad, etcétera, de tal manera de ser un revisor de la toma de decisión de los órganos administrativos. A nivel penal, no tiene competencia los tribunales ambientales, solamente ahí entra, digamos, los tribunales ordinarios, la Fiscalía Penal en Chile, y por lo tanto son jurisdicciones totalmente distintas.
El Tribunal Ambiental tiene una jurisdicción en particular, además, sobre la determinación del daño ambiental, pero el daño ambiental para fines de reparabilidad del daño también, que no significa ni responsabilidad penal, ni tampoco indemnizatoria, las cuales se persiguen por vías distintas. La jurisdicción ambiental solamente permite entonces el ejercicio de la acción por daño ambiental para efectos de su reparación ambiental. ¿Puede eso ser, digamos, la base para luego hacer una acción indemnizatoria patrimonial por el daño causado a nivel, digamos, indemnizatorio? Sí. O puede ser en forma separada una acción penal, digamos, dentro de los tipos especiales que hoy día existen en el país para una condena penal. Por lo tanto, son jurisdicciones distintas. Gracias, doctora. Doctora Carla Hernández, la zona del Petén es una de las zonas más importantes en cuanto a la reserva de la biosfera maya. Como juez en esta zona, ¿qué desafíos ha encontrado para la protección de la reserva? Entre los desafíos que se han encontrado, primeramente, a veces me encuentro hasta sin personal en el juzgado que me apoya en las actividades jurisdiccionales. En una ocasión, pues pasé 1 año y medio sin contar con el personal, prácticamente solo era mi persona la que estaba al frente del juzgado. Eso ha sido uno de los desafíos. Otro desafío ha sido también el poder encontrar apoyo de las demás instituciones que tienen que ver con el tema ambiental en relación a la protección, tanto de las áreas protegidas como de la flora y de la fauna. Entonces, muchas veces nos encontramos en la Administración de Justicia Ambiental hasta luchando en contra del mismo sistema, porque lamentablemente el sistema ha sido cooptado por estructuras criminales. Entonces, realmente es cuesta arriba el poder realizar el trabajo en relación a las diferentes diligencias que hay que practicar, porque como juez ambiental no podemos ser solo jueces de escritorio, sino que tenemos que llegar al lugar en donde se produjo ese daño, esa depredación a las diferentes áreas. Tenemos una última pequeña pregunta, muy corta. Doctora Maya, ¿cómo incorporar los criterios de sostenibilidad en fallos judiciales? Es más fácil de lo pensado. Los criterios de sostenibilidad hacen relación al concepto de desarrollo sostenible, año 1987, que en términos sencillos, ¿qué implica? Uso racional de los recursos naturales. Digamos, si ahora le preguntan, ¿cómo definirías el concepto de sostenibilidad? Uso racional de los recursos naturales. Segundo, tener en cuenta las generaciones futuras. Aquí en esta área del derecho, el derecho ambiental, a diferencia del derecho civil, se trabaja con las generaciones presentes y las futuras. ¿Eso qué implica? Eso implica que hay que aplicar conceptos como el del caudal ecológico, es decir, si vamos a entregar una concesión de unos recursos hídricos, hay que dejar agüita para las generaciones futuras. Eso en términos generales muy básicos. Repito, uso racional de los recursos naturales, tener en cuenta las generaciones futuras. Eso es sostenibilidad. Entonces, aplicar el criterio de sostenibilidad como se propone desde el Consejo de Estado, lo que supone es que las decisiones que impliquen recursos naturales no deben mirarse únicamente alrededor de su contexto local, temporal, sino que deben mirarse desde un punto de vista, además de eso, sistémico. Como yo lo decía, si estamos resolviendo una nulidad, una sentencia, una acción de tutela sobre un recurso natural, sobre una contaminación, hay que naturalmente digamos, dar una decisión, tomar una decisión, sí, no, se concede el derecho, no se derecho, o no se concede el derecho, pero también con la implicación de que ese recurso natural, que aparentemente lo estamos mirando aislado, hace parte de un ecosistema
sobre el cual el derecho internacional, las conferencias internacionales, Escazú, Aarhus, bueno, todos los convenios, los objetivos de desarrollo sostenible llevan a esa determinación. En términos generales, que debe hacerse un análisis integral sin perjuicio del análisis puntual in situ de ese recurso. Gracias, doctor Oscar, y a todos los panelistas por esta interesante mesa dedicada a la administración de justicia. Los invitamos a todos a que sigan participando de este foro en las distintas mesas y sesiones. Esta tarde regresaremos a las 2 en la sala 1 con el panel de áreas protegidas, una figura a profundizar o revisar. Y en la sala 2 estaremos con el panel Conservación de áreas de especial importancia ecológica, iniciativas.